traigo una historia. A mí siempre me han gustado las historias de la Biblia. Siempre he estado estudiando las historias de la Biblia y pienso que Dios me habla de una u otra manera. Y siempre el pasaje o el capítulo que vamos a tocar hoy, Dios siempre ha trabajado en mi vida acerca de ese capítulo. Dios siempre me ha enseñado muchas cosas y vuelvo y lo traigo a la predicación, lo traigo al púlpito para enseñarlo y Dios me muestra otras cosas nuevas y así hace Dios las cosas. Cada vez que usted lee la palabra de Dios, Dios habla de diferentes maneras y Dios puede usar un versículo y lo puede trabajar de varias maneras y le puede enseñar muchas cosas. Así que no deje de estudiar la palabra de Dios, no deje de aprender, siempre tenga un corazón dispuesto para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. A mí me gusta aprender siempre de los momentos y me decía un amigo, pastor, ¿por qué no escribe un libro? Porque a usted le pasan muchas cosas. Yo creo que a todos nos pasan cosas. Sencillamente que algunos las aprovechamos para sacar unas enseñanzas. Y quiero comenzar contando esta historia que me pasó hace muchos años. Estaba entre niño y adolescente, tenía como 14 años de edad, pero ya a ese tiempo trabajaba juntamente con mi hermano, que él es mayor que yo, 5 años, y siempre íbamos a trabajar juntos. Y había una urbanización donde habían unos perros dentro de la urbanización y el portón siempre estaba cerrado y nosotros pues con un palito en la mano nosotros agarrábamos y sonábamos el portón para que los perros se vinieran y comenzaran a ladrar, y a nosotros nos gustaba hacer eso, que los perros vinieran a ladrarnos y llegaran hasta el portón y nos ladraran. Eran perros, tienen el nombre de Rottweiler, si no me equivoco. Son perros bravos, perros que hay que tenerles mucho cuidado, y nosotros pasábamos todos los días y nos gustaba hacer eso. Pero un día íbamos hacia el trabajo y se nos olvidó los perros, pero también se nos olvidó los palos. Y seguimos caminando normal. Y cuando pasamos por el frente de la urbanización, el portón estaba abierto y los perros estaban sueltos. Y yo dije, Dios mío. Y mi hermano me dijo, no se mueva. Y los perros salieron corriendo muy, muy furiosos hacia nosotros. Y ellos llegaron hasta donde estaba el portón y comenzaron a correr de allá para acá y de aquí para allá hasta donde estaba el portón. Y nosotros nos pareció curioso, sencillamente estaban entrenados para que no salieran del lugar, estaban entrenados para que no cruzaran la meta del portón, así estuviese el portón o no estuviese el portón. Y yo dije, Dios mío, de lo que me salvé, de lo que nos salvamos. Mi hermano salimos rápido y nos fuimos del lugar y el corazón comenzó a acelerarnos. Luego Dios trae esa historia hacia mi vida en este tiempo y veo que así actúa el enemigo. El enemigo de repente mete miedo, mete susto, comienza a ladrar, comienza a hacer bulla, comienza a buscar la manera de intimidarlo a uno, pero él tiene una línea hasta donde puede llegar. La sangre de Jesucristo siempre nos protege, siempre marca un territorio. La sangre de Jesucristo está alrededor de nuestra familia, de su empresa, de su negocio. La sangre de Jesucristo ya marcó un territorio hacia nuestras vidas. Esa es la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos cuide, nos protege. Nunca tenga temor de lo que suceda en la vida, nunca tenga miedo de lo que le pueda enfrentar, porque sencillamente el Todopoderoso nos cuida. La sangre de Jesucristo nos protege. Así es, Él nos ha comprado con precio de sangre. Y quiero llevarlos a esta historia porque, como le dije, esta historia ha hablado a mi vida durante muchos años y quiero compartírselas con ustedes. Está en el primer libro a los Reyes, capítulo 18. Vamos a trabajar todo este capítulo, pero voy a comenzar a contar la historia, a narrarla según como Dios me la fue dando, como Dios me fue enseñando. Y vemos que aquí hay un profeta en el cual... como les digo, me gusta hablar acerca del profeta, me gusta hablar acerca de lo que Dios hace con sus hijos, con sus escogidos. Dios hace, así como lo hizo con el profeta Elías, así como lo hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, pero también lo puede hacer con su vida. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. No podemos agarrar y decir que el Dios de ayer era mejor que el de hoy. No, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no varía, Él no cambia. Él es el mismo poder, y lo mismo que Él ha hecho desde la creación, también lo puede hacer en su vida y en mi vida. Y así vemos que a este profeta Dios agarra y da una orden de encontrarse nuevamente con el rey Acab,
El rey acá, el rey de Israel, el cual se había ofendido mucho a Dios con sus actitudes, porque había permitido que los dioses falsos entraran en su reino, había adorado a dioses falsos, había permitido muchas cosas en el cual este profeta, muy ofendido porque este rey había hecho cosas malas, él declara una palabra de parte de Dios y él dice que no iba a llover sobre la tierra durante 3 años. Declara esa palabra, suelta esa palabra y esa palabra se cumplía porque venía de parte de un profeta de Dios. Cuando Dios lanza palabras por parte de los profetas, esas palabras se cumplen, porque cuando el profeta es de Dios. Y este hombre pasaron 3 años, este profeta pasaron 3 años y viene la orden de Dios que le dice, ve y encuéntrate con acá, ve y enfrenta ese problema, enfrenta esa situación, porque yo haré nuevamente que llueva sobre la faz de la tierra. Sencillamente este hombre, sin titubear, sin miedo, sin temor, obedece a la orden de Dios y se va hacia donde Dios le había indicado, hacia el lugar donde Dios le había indicado, y encuentra que en Samaria había hambre, había mucha hambre, y todo era producido por la falta de agua. Todo se produjo por la falta de lluvia en ese tiempo. Fueron 3 años donde hubo hambre, hubo muertes, hubo desesperación. Aún el rey con su mayordomo, le dice a su mayordomo Abdías, un mayordomo que en sí, en su actitud, en su comportamiento, todavía creía en la bondad de Dios, creía en que había un Dios verdadero, amaba al Dios verdadero. Y yo he titulado este tema, ¿qué piensa mi pueblo? ¿Cómo lo titulé? ¿Qué piensa mi pueblo? ¿Por qué titulé este tema así? Voy a irles explicando por qué he titulado este tema así. ¿Qué piensa mi pueblo? Pienso que nosotros como cristianos a veces variamos en nuestros pensamientos, variamos de repente en nuestra fe. Somos personas que estamos de repente en un momento, nuestra fe está muy alta, pero de repente ya no hay fe, se baja al 0% y vuelve y sube, y estamos como la montaña rusa, bajando y subiendo. Y así se encuentra el pueblo de Dios, y siempre ha pasado esto con el pueblo de Dios. Y este momento el profeta, en medio del desierto, en medio de donde Dios lo envió, se consigue con el mayordomo del rey acá, Abdías. Se consigue con él y el mayordomo, ¿eres tú, mi señor Elías? Y él le hace recordar lo que había hecho con los profetas. Y él le dice, yo soy el mayordomo del rey, pero cuando la reina Jezabel envió a matar a los profetas de Dios, yo los escondí en cuevas, los escondí de 50 en 50 para que no muriesen. Y los alimenté con pan y agua durante mucho tiempo. Yo, Señor, le decía él al rey, yo, Señor, yo hice eso porque yo reconozco el poder de Dios, yo sé en quién he creído. Y aunque era el mayordomo del rey, no había variado su fe, había mantenido su fe. Y él le dice, todos te han buscado. El rey ha hecho jurar a reinos y a naciones completas. Ha hecho jurar que no te han visto porque te han buscado. Yo me lo imagino buscándolo por todos lados. Yo me imagino en este momento, si estuviese en este momento, lo buscaban por GPS o GPS, lo buscaban con drones, lo buscaban por medio de las redes. Me imagino en este momento lo buscaban por todos lados, usaban la tecnología, pero como no estaba en este momento, estaba en el momento bien atrás. Yo creo que lo buscaron por cavernas, por cuevas, en casas, lo buscaron por los ríos, lo buscaron por todos lados. Sencillamente la mano de Dios lo protegió, la mano de Dios lo guardó. Y este hombre le dice, pero no me hagas esto, por favor, no me hagas esto, porque el profeta le dice al mayordomo, ve y dile al rey, aquí está el profeta. Y él dice, ¿cómo voy a hacer esto? Quiere que el rey me mate, porque estoy seguro que una vez que yo vaya y dé aviso al rey, el Espíritu del Señor te llevará hacia otro lugar y ya no estarás aquí y el rey me matará. Y él dice, él pone mi palabra, él dice la palabra, por mi palabra, doy mi palabra. Y un profeta cuando daba la palabra, sencillamente la cumplía. Y así deben ser los hijos de Dios. Cuando den una palabra, debe ser cumplida. No se puede variar.
Y esto es lo que me llama la atención, estas características de los profetas, ellos daban la palabra y se cumplía con puntos y comas. Y ahí es donde el mayordomo dice, bueno, si me estás dando la palabra, ahora sí te creo. Iré por el rey y le diré al rey que tú estás aquí. Cuando él viene hacia el rey, cuando él va y le da el anuncio al rey, le dice el mayordomo Abdías, le dice, rey, aquí, allá, en aquel rincón, en aquella montañita, está el profeta que tanto has buscado. Está el profeta que, que tú hiciste jurar a todos los reinos y a todas las naciones que no te han encontrado. Yo lo conseguí, yo lo encontré, yo sé dónde está, vamos. Y el rey dijo, seguro, porque es imposible, porque todo mi ejército lo ha buscado en todas las naciones. Él dice, seguro, allá está y te está esperando. Cuando el rey viene hacia el profeta, sí, como lo había dicho, ahí estaba el profeta y el profeta le dice, eres tú el que amedrenta a Israel, eres tú el que turbas a Israel. Y el profeta, aún con el carácter de Dios, el profeta muy bien estable en lo que se le venía en ese momento, él le dice, yo no soy el que turbo a Israel, eres tú el que turbas a Israel, porque has ido tras dioses ajenos, has ido a adorar a dioses ajenos, y Dios se ha molestado contra ti por lo mismo, porque no fuiste capaz de mantener el nombre de Dios en alto, sencillamente fuiste a adorar a dioses que no le correspondía adoración. Y esos dioses eran sencillamente los Baales y los de Acera, los profetas de Baal y los profetas de Acera. Ellos tienen sus significados que más adelante los voy a nombrar, pero aquí es donde hace la bulla, el mensaje del Señor, en qué piensa mi pueblo. Aquí es donde está el desenlace o donde comienza la historia, porque cuando el profeta habla con el rey, él le dice, por favor, convoca a todo el pueblo, convoca a los profetas falsos, a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, pero también convoca a mi pueblo al Monte Carmelo. Él los manda, él los trae, él les exige al rey que los convocara, que los trajese a ese lugar. Y el rey dijo, ok, aceptó. Porque el rey sabía quién era el profeta. Él sabía que con el profeta él no se ponía a jugar. Él sabía que si el profeta había pedido algo era porque Dios estaba con él. Había un respaldo de parte de él. Y viene todo el pueblo hacia ese monte, vienen todos los profetas y él dice, aquí es el momento, aquí es el momento. Entonces, quiero como primer punto tocar en qué piensa mi pueblo. Como primer punto, y eso lo vemos en el versículo 20 del capítulo 18 del primer libro de los Reyes. Versículo 20 y 21. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y los reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, y en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Qué impresionante. A mí estos dos textos me llaman la atención, de verdad que me abren la mente, me abren el corazón a las interrogantes de parte de Dios por medio de este profeta. Un profeta que llama al pueblo de Dios, un pueblo que estaba sumergido o estaba cautivo en muchos pensamientos y ya se habían olvidado lo que Dios había hecho por ellos durante años. Ya habían olvidado el poder de Dios, ya habían olvidado, sí, la bondad de Dios hacia sus vidas, cómo Dios los protegió, cómo Dios los alimentó, cómo Dios los cuidó, cómo Dios estuvo con ellos durante el día, cómo Dios estuvo con ellos durante la noche. Ahí estuvo Dios siempre con el pueblo de él. Y aquí Dios les envía una pregunta o les envía una interrogante y les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos?
Si los traemos a esta pregunta o esta interrogante a este tiempo, creo que pasa lo mismo con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios hoy en día vaga en muchos pensamientos, no tienen claridad en realidad quién es Dios. Colocamos a Dios en un segundo plano. Algunos preguntan, algunos hacen, algunos sí tienen la osadía de decir, pero ¿cómo lo hacemos? Lo hago de esta manera, lo hago de aquella manera, y están sumergidos en muchos pensamientos, no saben todavía y no conocen la verdad, o se han olvidado de la bondad de Dios que hasta este momento Dios nos ha traído. Muchos están escuchando la bulla que hacen los demás, que el COVID, que el hambre, que la guerra, que las muertes, todo. Hay una cantidad de bulla que no permiten escuchar la voz de Dios. Y el Señor le dice hoy, o nos dice a nosotros, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, si Jehová es Dios, seguirle. Y si Baal, y en pos de él. Pero el pueblo no respondió palabra. Algo que usamos mucho en nuestro país. Hay un proverbio popular que dice que el que calla otorga. El que calla otorga. Y este pueblo dice que no respondió palabra porque sabían que en sus mentes había muchos pensamientos, pero que el profeta, que esa interrogante tenía mucha razón y mucho peso para sus vidas. Que en realidad estaban vagando, que decían, Señor, pero ¿qué podemos hacer? Somos esclavos, estamos presos, pero aparte de que estaban presos, de que eran esclavos físicamente, también eran esclavos mentalmente y espiritualmente. Se conformaron a ser esclavos, se conformaron a lo que se vivía en el mundo en ese momento y dijeron, pues, como dicen también en mi país, dice, si no puedes con el enemigo, únete a él. Y esto fue lo que hicieron, lo que hizo el pueblo. Sencillamente ya no creían en la bondad de Dios, no creían en el poder de Dios, hasta que Dios envía a este profeta y dijo, es hora de confrontar al pueblo. Ahora Dios te dice en este momento, ¿en qué claudicas? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿En realidad crees que hay un Dios todopoderoso? ¿En realidad crees que hay un Dios eterno? ¿En realidad crees que hay un Dios que salva? ¿En realidad crees que hay un Dios que sana? ¿En realidad crees que hay un Dios que nos da la salvación, que permitió a su Hijo para salvarnos? Hoy en día las personas ya no están creyendo en Dios. Las personas no están creyendo en el poder absoluto de Dios. Yo como pastor se los puedo decir, tengo un Dios todopoderoso y siempre le he dicho a mi familia que el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Abraham y el mismo Dios de Jacob y el mismo Dios de Elías es nuestro mismo Dios. Es nuestro Dios. ¿Hasta cuándo vamos a claudicar entre dos pensamientos? Debemos aceptar. Si nosotros como pueblo, esto era lo que Dios quería, que como pueblo entendieran cuál era su posición. Y nosotros como pueblo, no sé si somos muchos, no sé si somos pocos, pero con Dios somos mayoría. Este pueblo debería entender fielmente, porque Dios se mostró con ellos en infinidad de veces. Tenían que entender que el Dios de ellos era mucho mayor. Pero Dios usó un profeta, gloria a Dios por los profetas, gloria a Dios por esos hombres y mujeres que se paran y marcan la diferencia y dicen, no me interesa lo que diga el mundo, no me interesa lo que esté sucediendo, no me interesa lo que esté pasando, yo sé que mi Dios vive, yo sé que mi Dios es poderoso, yo sé que mi Dios me va a guardar y nos va a salvar, sé que Dios tiene el control de mi familia, de mis hijos, de mis negocios, de mis propiedades. Dios tiene el control de todo lo que yo tengo. Ese es nuestro Dios. Yo no sé si usted se alegra. Yo me alegro por esta noticia. Yo me alegro, aunque me confronta esta interrogante que viene de parte de Dios, porque yo estoy seguro que no fue solamente para el pueblo de Israel desde aquel entonces. Estoy seguro que esta interrogante Dios la trae hoy para la iglesia. Dios la trae para usted y también la trae para mí. Y muchas veces nuestra fe ha llegado a cero. Y el Señor dice, no, un momento. Deja de pensar como estás pensando. Vuelve a mí. Deja de pensar como piensan los demás. Detente un momento. Yo soy Dios. Aquí estoy, dice el Señor. Aquí estoy. Yo soy Dios.
Yo soy el Dios de toda carne, el Dios de toda la creación. Yo fui el que formé al hombre, yo formé su corazón, yo puse espíritu en su nariz, yo puse espíritu de vida, yo formé todo y los planetas y todo el espacio se sostiene bajo mi voluntad. Ese es el Dios en el cual creemos. Ese es el Dios en el cual amamos. Yo amo a mi Dios y sé en quién he creído. Pero la historia no termina ahí, porque Dios había enviado al profeta a hacer algo específico. Lo había enviado a ofrecer una otra profecía de que iba a llover, pero antes que esto, él necesitaba que el pueblo creyera en su corazón que todo lo que acontece en la vida es Dios, que todo lo que Dios permite es por su poder y por su gracia. Y él dijo, ok, el pueblo está confundido todavía, el pueblo está confundido, quiero hacer algo, quiero que hagamos un sacrificio, le dice al rey, quiero que hagamos un sacrificio. Convoca a todos los profetas de Baal, que son 450. Y mi persona, dice el profeta, y mi persona, y hagamos un sacrificio. Ustedes traigan 2 bueyes. Eso lo conseguimos en los versículos 22 hasta el 36. Hasta el 36. Cuando el profeta le dice al rey, traigan a 2 bueyes, por favor, mándenme a traer a 2 bueyes a este lugar, y yo quiero desafiar a esos profetas falsos. A veces la mayoría mete miedo. Muchas veces para los humanos, este profeta estaba perdido. 400 contra 1. Dios mío, ¿quién lo iba a decir? Y no solamente eran 450, más el rey, más la reina Jezabel, más un pueblo incrédulo. Un solo hombre que incluso él se declara, él dice, soy el único profeta que he quedado. Él se ponía la gloria a él, pero él no sabía que detrás de él estaba el Todopoderoso. Pero era necesario que Dios usara un instrumento como lo usó a él. Y él dice, ok, hagamos un sacrificio. Escojan un buey y yo escojo un buey. Pero ustedes, el buey que escojan, ustedes hagan un altar y ofrezcanlo a Baal. Y yo hago un altar y lo ofrezco al Dios vivo, a Jehová de los ejércitos. Y el Dios que descendiere fuego del cielo, ese será el Dios de todo Israel. Qué maravilloso, ¿verdad? Y sí, vinieron estos profetas, 450 profetas, y comenzaron a hacer el sacrificio, picaron el buey, sí, colocaron en el altar y comenzaron a hacer el sacrificio. Dice que a la hora del mediodía se sajaban con cuchillos y lancetas, se cortaban las venas, se sacaban sangre por todos lados, chorreaba la sangre en el altar. Y el profeta Elías decía, pero ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios? Porque no lo veo, no lo escucho, no lo siento. El profeta incluso intimidando a 450 profetas falsos. Qué impresionante, ¿verdad? Tener esa valentía, tener la valentía que sea uno solo contra la multitud y pararse al frente y decir, pero no, su Dios de repente se volvió sordo, de repente se volvió ciego, de repente, no sé, no los escucha, o de repente está durmiendo, está haciendo una siesta, de repente se fue a jugar fútbol, de repente se fue, no sé, porque no veo el poder de su Dios, decía el profeta Elías. No veo el poder de su Dios. Y ellos, entre más Elías les decía las cosas, ellos más se cortaban, más hacían bulla. Hacían bulla. Eso es lo que podían hacer. Así como cuando les conté la historia de los perros que me sucedió hace mucho tiempo, lo que podían hacer era bulla, más nada, no podían hacer nada porque había un límite hasta donde Dios permitía que ellos llegaran. Sí, pasó la hora sexta, no sucedió nada. Y Elías dijo, bueno, ahora me toca a mí el sacrificio. Él dice, traigan el buey, él trajo el buey, levantó 12 piedras, levantó el altar. Qué maravilloso que en medio de todo este zaperoco, Dios estaba enseñándole al pueblo de Israel que lo primero que tenían que hacer era levantar el altar hacia Dios, que el altar estaba destruido, que el altar estaba caído. Y así hoy en día
Hoy en día el pueblo de Dios tiene el altar caído. El altar está destruido. Se han dejado llevar por la bulla, se han dejado llevar por la multitud. Han pensado que sí, que todo lo que dicen, se acabó el mundo, se acabó todo. Y no se están preocupando por levantar el altar de Dios. El pueblo, sí, Elías dando una enseñanza tan maravillosa, él levanta las 12 piedras, dice que colocó leña, colocó el buey encima de la leña, hizo una zanja alrededor del altar, envió a traer 4 baldes de agua, no sé cómo eran los baldes, si eran grandes, si eran pequeños, pero la Biblia lo narra, dice que todo se inundó, dice que mandó a traer otra vez 4 baldes más, y así hasta que completó 12 baldes de agua, y dice que la leña flotaba sobre el agua. O sea, solamente alguien que conozca a Dios puede hacer este tipo de enfrentamientos. Y ese es el punto número 2. Desafía a tus enemigos. Él desafió a los enemigos. Hoy en día nosotros debemos desafiar como hijos de Dios a nuestros enemigos. ¿Y cuáles son nuestros enemigos? Nuestros pensamientos. Primero que nada es el pensamiento, porque así era el enemigo del pueblo de Dios. Ni siquiera eran los profetas falsos, eran los pensamientos, unos pensamientos de derrota, pensamientos de esclavitud, pensamientos de soledad, pensamientos de, bueno, tantos pensamientos negativos que tenía el pueblo, que no los dejaban avanzar, que preferían estar ahí que reconocer que Dios los podía liberar y que Dios los liberó muchas veces y que lo podía hacer nuevamente. Hoy en día debemos desafiar a nuestros enemigos y cada uno de nosotros sabemos o debemos conocer a nuestro enemigo. Nosotros debemos entender que hay enemigos, sí, que atacan nuestra mente, que atacan, sí, que vienen voces de afuera que dicen usted no lo va a poder, usted no lo va a lograr. Y estos días ha tratado a mi vida de llegar noticias feas. Y el Señor me regaló una palabra y está en Salmo 91, 7 al 9. No la busques, yo la leo. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. El Señor en medio de este caos, en medio de tantas noticias malas, en medio de tantas cosas que han sucedido, el Señor me regala esta palabra y me dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esa es la promesa que Dios me regaló esta semana. Y Él dice, no escuche la multitud. Estamos acostumbrados a escuchar la multitud, que la multitud se queja, llora, se lamenta, reniega, maldice, pero no cree en las promesas de Dios. Y yo dije, Señor, no importa que caigan a mi alrededor, pero que a mí no me lleguen ni a mi familia. Nosotros estamos en el hueco de la mano de Dios. Nosotros estamos bajo la cobertura, sí, del Altísimo. Estamos bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la palabra que yo creo. Yo creo en un Dios vivo. Usted cree en un Dios vivo. Todos los hijos de Dios creemos en un Dios vivo y nuestro Dios está vivo. Hay otra palabra que Dios me regala en Deuteronomio 28. Y esta palabra también fue agarrada por el profeta Elías porque él sabía que Dios lo iba a respaldar. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. No importa cómo vengan, no importa si llegaron por un camino, no importa que llegaron, que tomen agua, pero que vaya, que salgan corriendo por 7 caminos más. Pero a nosotros no nos tocará. Al verdadero Hijo de Dios no nos tocará. Y este fue el caso del profeta Elías, que aún burlándose de ellos, sabía que él era intocable. Y él dice, ok, vamos a levantar el altar. Hizo todo lo como les conté. Levantó el altar 12 piedras, colocó la leña, colocó el buey y colocó agua, hizo una zanja y colocó agua. Y sí, dice, y hizo una declaración poderosa. Hizo una declaración poderosa que nosotros como hijos de Dios debemos hacer. Nosotros como hijos de Dios debemos aprender a orar. Nuestras oraciones deben ser puntuales, deben ser claras y precisas a lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros seamos sinceros con Él. A veces nos volvemos muy herméticos, queremos usar también palabras elocuentes ante Dios, y creo que Dios, dice la palabra del Señor, que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Vaya a Dios
lléguese a Dios con las cargas que usted tiene, con las necesidades que usted tiene, con los problemas que usted tiene, pero llegue sincero. Diga, Señor, tengo este problema, ayúdame. Así Él es Dios, Él te conoce. Dios mío, por favor, te necesito. Me siento mal, Dios. Seamos sinceros con Dios, seamos transparentes, porque antes de decirlo, Él ya lo sabe. Y estas fueron las palabras del profeta Elías cuando se enfrenta y él dice, Señor, para ti sea toda la gloria. Y este es el punto número 3. El punto número 3, el profeta hace una oración poderosa. Una oración poderosa. Y en Santiago 5:16, el versículo, la parte B del versículo, dice que la oración del justo, la oración eficaz del justo, lo puede mucho. Esa oración era eficaz para Elías, pero también es eficaz para nosotros. Nuestras oraciones deben ser oraciones eficaces. Y él usa esta oración ante el Señor, reconociéndolo a Él como el Dios Todopoderoso. Y lo usa en los versículos 36 y 37. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Qué bella esta oración, ¿no? Una oración sencilla, transparente, pero con poder y eficacia. Así deben ser nuestras oraciones. El 36. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. ¿Qué consumió? El holocausto. El sacrificio lo consumió. ¿Qué más consumió? La leña. ¿Qué más consumió? Las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en las zanjas. Bendito sea Dios, gloria a Dios. No solamente se consumió el holocausto, consumió todo el altar, consumió todo lo que se había hecho, todo lo que se había preparado para él, aún lamió el agua que estaba en las zanjas. Ahí Dios, creemos en un Dios que saca polvo de lo mojado. Es como difícil, ¿verdad? Pero Dios saca polvo de lo mojado. No importa cómo sea la circunstancia que usted esté viviendo, no importa el problema que esté pasando, para Dios es Dios. Y aún le eche agua, aún lo inunde en agua, a él no le da igual, a Dios le da igual, porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y Dios permitió, sí, que este pueblo viera este sacrificio, que este pueblo viera este gran milagro, para que volviese su corazón a Dios, porque su corazón, ¿cómo estaba? Estaba totalmente apartado. Yo no sé cuántos milagros tendrás que ver, o no sé cuántos milagros tendré que ver yo para reconocerlo más todavía. ¿Será que debo ver milagros o ya es suficiente con lo que veo para reconocer a Dios en mi corazón? ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está la gente hoy en día? La gente dice, necesito un milagro para saber si hay Dios. Nos enfrentamos a gente atea y yo aún les digo, para ser ateos hay que tener fe, porque es imposible negar a Dios. Es imposible decir que no hay un Dios. Es imposible saber que Dios existe y cómo negarlo. ¿Cómo negarlo? No se puede. No hay manera cómo negarlo. Dios necesita que el corazón de su pueblo, el corazón de sus escogidos, vuelva a Él. Y no eran 3 personas, era una multitud, eran muchísimas personas, una gran multitud. Ahora Dios permitió que este pueblo volviese a Él, y aún cuando este pueblo vuelve a Él, Dios los usa para terminar la tarea. Ya no usó al profeta solamente. Ya dice, ahora como se volvieron a mí, los voy a usar para terminar la tarea. Los voy a usar para terminar lo que comencé. Y él dice, y escuche lo que dice en el versículo 39.
Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas del Baal, para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Qué impresionante, ¿no? Que solamente nosotros con creer, solamente con aceptar su poder, ya Dios nos puede usar. Así como este pueblo aceptó el poder de Dios, aceptó la voluntad de Dios, se mostró como el Dios poderoso, porque aún ellos, aunque gritaban, aunque hacían alboroto, aunque sí, querían intimidar, no pudieron hacer nada. Dios se mostró ante ellos como el Dios poderoso, cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, las piedras, las leñas y lamió el agua. Y este pueblo pudo ver el favor de Dios, pudo ver el gran poder de Dios, y Dios los usó para atrapar a esos profetas falsos. Dios acabó con los profetas falsos. Es necesario que abramos nuestro corazón y digámosle: Dios, eres Dios de Israel, pero también eres Dios de mi vida, de mi familia. Solamente reconociéndolo a Él, ya comienza Dios a usarnos para acabar todo lo que nos hace daño. Ahora, reconociéndolo, Dios comienza a decir: tienes que acabar esto, tienes que sacar aquello, tienes que acabar con estos pensamientos de derrota, tienes que acabar con estos pensamientos de incertidumbre, tienes que acabar con estos pensamientos que no te llevan a ningún lado. Dios te ha llamado para bendecirte, Dios te ha llamado para engrandecerte, Dios te ha llamado para usarte. Eres un hijo y eres una hija de Dios, eres la niña de los ojos de Dios, eres la niña de los ojos de Dios, dice el Señor. Él te ha cuidado, te ha protegido, ha estado contigo en las buenas y en las malas, y siempre lo va a estar, siempre lo va a estar. Ese es el Dios al cual yo predico, ese es el Dios al cual predica el pastor Edwin, ese es el Dios el cual predica el pastor Daniel, ese es el Dios el cual usted predica, ese es el Dios el cual yo predico, y cada día Dios va a añadir a aquellas personas que han de ser salvas, pero es por nuestro testimonio, es por nuestra vivencia, es por lo que Dios haga a través de nosotros. Dios te va a usar, Dios me va a usar, Dios nos va a usar a cada uno de nosotros. Y esta historia de verdad que me llama la atención porque Dios quería usar al profeta. Y aunque fueron 3 años de hambre en Samaria, fueron 3 años de desespero, los animales se morían porque no tenían que tomar, no tenían que comer, los niños se morían. Había algún desespero. Pero Dios permitió esto porque Él necesitaba que el pueblo se volviera y volviera el corazón a Él. Hoy la gente, hoy muchas personas están escuchando murmullos, están escuchando la bulla, están escuchando la desesperación. No se deje intimidar. Dios es Dios de la tierra y Dios del cielo. Yo le pido en el nombre del Señor Jesucristo que esta palabra quede sellada en su corazón, que quede sellada en su mente, que nunca deje de reconocer a Dios donde esté en el escenario que Dios lo coloque. Dios lo colocará como protagonista, Dios lo colocará como un líder, Dios lo colocará como usted es un siervo del Señor. Donde Dios lo coloque, debes reconocer a Dios, debes reconocer a Dios. Ahora, ¿qué piensa? ¿Qué piensa mi pueblo? Dice el Señor. ¿Qué piensa mi pueblo? Para finalizar, finalizo como comencé. ¿Qué piensa mi pueblo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si es Dios, si Jehová es Dios, sigamos a Jehová. Pero si no lo es, y si es Baal, sigan a Baal. Pero yo y mi familia decidimos por Jehová de los ejércitos. Yo estoy seguro que usted y su familia decidieron por Jehová de los ejércitos, por Cristo Jesús, por el Señor Jesucristo, por nuestro Salvador. Les bendigo, familia. Un gran abrazo, de verdad. Nos vemos el martes con el favor de Dios, y que esta palabra quede sellada con el Espíritu Santo de Dios en su corazón, en su vida, en su espíritu. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque tú has hablado, Señor, a nuestras vidas. Señor, sé que tú nos has fortalecido, sé que te has mostrado, Señor, a favor nuestro todos los días.
Sé, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompaña, es el consolador de nuestras vidas, es el Rey de nuestras vidas. Señor, eres el Dios de nuestras vidas. Por eso te agradamos, Señor, te glorificamos, te damos la gloria, la honra y el poder para ti, Señor, para ti, solamente a ti, Dios. Gracias, Señor, por mis hermanos, Dios mío santo. Señor, y que estos pensamientos de derrota, Señor, que estos pensamientos de desánimo se vayan en el nombre de Jesús, que podamos confiar ciegamente en el Dios de la creación, en Jehová de los ejércitos y en su Hijo, el Señor Jesucristo. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.